El Tratado Maclay-Ocampo fue un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos liderado por James Buchanan y el gobierno mexicano de Benito Juárez García, firmado el 14 de diciembre de 1859 por los representantes de los respectivos gobiernos, Robert Milligan McLean y José Melchor Ocampo, en el puerto de Veracruz, un tratado que desde su tiempo fue y ha sido de los más polémicos, debido a que en él se acordó el libre tránsito de productos comerciales y tropas estadounidenses de forma perpetua en lugares como el Istmo de Tehuantepec y el norte de México, a cambio de recibir el reconocimiento y por ende apoyo del gobierno de los Estados Unidos en la causa juarista, ya que en aquel entonces México tenía dos gobiernos fruto de una guerra civil. Sin embargo, este tratado nunca llegó a consumarse, debido a que el Congreso de los Estados Unidos no lo ratificó, algo demasiado extraño, teniendo en cuenta que era demasiado beneficioso para ellos. Para brindar algo de lucidez a dicho suceso, habría que preguntarnos cuáles fueron las condiciones que llevaron a que dicho tratado se acordase para empezar. Con este objetivo en mente, ahora sí, toma asiento que te lo cuento. Desde la creación de la República Mexicana existían dos importantes logias o ritos masónicos, la logia escocesa o el rito escocés antiguo, que llegó a la Nueva España durante el enfrentamiento entre españoles novohispanos y españoles peninsulares, la cual agrupó a distintas facciones, entre ellos liberales, insurgentes y borbonistas, mientras que la logia yorquina o el rito de York, creado a partir de la caída del Imperio Mexicano y su emperador Agustín I, estaría principalmente conformado por un gran número de liberales radicales que abandonaron la logia escocesa al no estar dispuestos a negociar con borbonistas, insurgentes y liberales moderados que no fueran afines a sus ideas radicales. Estas dos logias serían las encargadas de abanderar dos tendencias de administrar la república y darían origen a la fundación de dos partidos políticos, el Partido Conservador, quienes abogaban por una república centralista, y el Partido Liberal, quienes apoyaban la República Federal. A lo largo de los años, estos dos partidos mantendrían una serie de enfrentamientos, estando tan divididos que incluso fueron incapaces de unir fuerzas durante la guerra contra los Estados Unidos, en los años 1846 y 1848, la cual concluyó con la derrota de México y la pérdida de gran parte del territorio mexicano. Esta derrota no hizo más que tensar las ya tensas relaciones entre los adeptos del modelo liberal y conservador, propiciando la creación de modelos políticos muy radicales, tal como fue el caso de Santa Anna, quien gobernó por última vez en México en calidad de dictador, y la Constitución Radical de los Liberales de 1857. Es este último el que propiciaría la creación de dos gobiernos en México, el de los liberales, encabezados por Benito Juárez García, y el de los conservadores, dirigidos por Félix María Zuluaga y Miguel Miramón. Esta división política fomentó que la sociedad mexicana se crispara a tal punto que estalló una guerra civil, la hoy conocida como la Guerra de los 3 Años o de Reforma, un conflicto en el que el bando conservador llevaba la iniciativa, ganando numerosas batallas, lo que puso contra las cuerdas al gobierno juarista, siendo capaz de sobrevivir gracias al control que tenía sobre el puerto de Veracruz. Para el año de 1859, la guerra había debilitado a ambos bandos, sin embargo ninguno de ellos estaba dispuesto a rendirse. Es en este momento que entraría en escena el gobierno de los Estados Unidos, el cual ya manifestaba la división que existía entre dos modelos económicos en aquel momento, los esclavistas o proagrarios, que basaban su economía en actividades comunales, y los abolicionistas o proindustria, aquellos que habían adquirido maquinaria y que necesitaban que los esclavos fueran libres para poder trabajar en las fábricas, una situación que otorgaba grandes beneficios a aquellos que tenían una industria ya desarrollada frente a los que no. De ahí que existiera una división. James Buchanan era el presidente en aquel momento, perteneciente a los proagrarios, y al tener una minoría en el Congreso, comenzó a ganarse la popularidad de los estadounidenses y de algunos contrarios políticos, criticando con fuerza la ingobernabilidad de México y la situación de sus ciudadanos que residían o comerciaban en él. Además, puntualizó la necesidad de intervenir militarmente en México por segunda vez, y al ser consciente de la debilidad del gobierno de Juárez, James Buchanan encargó a su embajador Robert McLean negociar un tratado en el que obtuvieran un paso comercial y militar por el Istmo de Tehuantepec
y por el norte de México, de manera perpetua, específicamente un camino que llevara de Sonora a Arizona y de Sinaloa a Texas, así como la cesión de la península de Baja California. McLean llegó al puerto de Veracruz el 1 de abril de 1859 y durante los próximos días se reunió con el secretario de Relaciones del gobierno liberal, Melchor Ocampo, quien al ver la complicada situación en la que se encontraban, decidió aceptar muchos de estos puntos, pero modificando algunos de ellos, como el tránsito perpetuo en el norte de México a por uno de forma temporal, quedando solo de manera perpetua la ruta del Istmo de Tehuantepec, y eliminando puntos como la cesión de Baja California. Pese a dichos cambios, el tratado no se libró de ser duramente criticado por los conservadores y distintos periódicos de la época, llamando a todos los involucrados en dicho tratado como vendepatrias y traidores. Así lo expresó el Diario de Avisos y La Sociedad. El Partido Liberal, amigo del gobierno de los Estados Unidos, trataba de echarse en brazos de este, solicitando una humillante protección y poniendo a los pies de su orgulloso y opulento vecino la honra y la independencia de la República. En consecuencia de este acuerdo con los Estados Unidos, los conservadores suplicaron la intervención de Napoleón III, haciéndole ver que el reconocimiento de los liberales por Washington evidenciaba el peligro que corría la República. Así, el ministro de Gobierno conservador, Juan Nepomuceno Almonte, se reunió con un embajador español ante Napoleón III para negociar una alianza que permitiera a los buques españoles bombardear el puerto de Veracruz. Las críticas ocasionaron que Ocampo fuera removido de su puesto y que una nueva persona se encargara de negociar algunos puntos. Sin embargo, al no llegar a un acuerdo y ante el peligro que suponía la intervención de España en la guerra, decidieron que era necesario actuar rápido, así que Melchor Ocampo fue reasignado como secretario de Relaciones Exteriores y finalmente afinó los puntos restantes del tratado, que quedó oficialmente firmado el 14 de diciembre de 1859, un tratado que fue ratificado por el mismo Juárez y tan pronto llegó al presidente James, este lo presentó al Congreso, pero al existir una mayoría proindustria contraria al del presidente, se negaron a ratificarlo, pues fortalecería a los estados del sur, además de que le brindaría un gran prestigio a su gobierno, al haber conseguido un tratado tan conveniente. Y con el estallido de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos y el triunfo del bando de la Unión, el Tratado McLean-Ocampo quedó anulado, ya que aceptarlo habría sido darle el mérito al presidente esclavista.